esta base biológica podemos hablar de los procesos cognitivos. O sea, cuando todo eso está bien organizado y el cerebro maduró de una manera coherente, podemos hablar de que hay sensación, percepción, correcta memoria. O sea, la memoria es la capacidad de incorporar, clasificar y recuperar información. Podemos concentrarnos, tener imaginación, tener creatividad, generar conceptos, generar ideas, avanzar. Entonces, miremos que cuando a veces le exigimos a un trabajador o cuando llega, estamos hablando en salud, por ejemplo, llega un paciente, un usuario a la clínica donde el neurólogo, el psicólogo o el psiquiatra y le dicen, no, es que no aprende, tiene problemas de aprendizaje o es que alguna situación, hay que mirar toda esa historia, en qué momento de todo esto que hemos hablado hubo una limitación o un problema grave. O, por ejemplo, algún tipo de lesiones, traumas cráneoencefálicos. ¿Qué es un trauma cráneoencefálico? Es un golpe tan fuerte que atravesó el cráneo y llegó al cerebro. O puede presentarse una enfermedad neurodegenerativa, como Alzheimer, como Parkinson, como, bueno, tantas otras, esclerosis, tantas otras que hay. O puede presentarse enfermedades del neurodesarrollo como el TDA, TDAH, o el Asperger, o no sé, el síndrome de Rett, o el Tourette. Hay un tema que es importante antes de entrar a hablar de las patologías o de los trastornos como tal del neurodesarrollo. Recordemos que el día de hoy estamos hablando de salud, entonces nos enfocaremos en la parte de la salud, en este caso de la salud mental. Hablamos de inteligencia. Hay un concepto tradicional de inteligencia que está dado desde Binet y desde finales del siglo XIX, que comenzó a hablarse de la medición de la inteligencia, y luego se llega a hablar de lo que es la inteligencia en este momento, cómo la medimos. En este momento medimos los niveles de inteligencia, por ejemplo, con las escalas de Wechsler. Wechsler es el autor de unos instrumentos para medir el nivel de inteligencia. Y Wechsler se inventó 3 tipos de pruebas. El WISE para medir la inteligencia de los adultos, el WISC para medir la inteligencia de los niños y el WIPSI para medir la inteligencia de los más pequeños. Y eso se utiliza hoy en todas partes del mundo y nos da un número que se llama el IQ o cociente intelectual. En ese número, esa escala tiene una serie de pruebas que mide la habilidad del lenguaje, la habilidad motriz, procesamiento espaciotemporal, en fin, una cantidad de pruebas. Es muy interesante y nos muestra nuestro nivel o IQ o cociente intelectual o nivel de inteligencia. Esta prueba nos dice que las personas sanas, o sea, que están dentro de la norma, o sea, dentro de la normal, están entre 90 y 110. Es decir, ustedes y yo, si nos aplicamos esta prueba, uno esperaría a tener un IQ o cociente intelectual de 90 a 110. Cuando sube de 110, cuando pasa de 110, decimos, por ejemplo, entre 110 y 130 es muy inteligente. Pero cuando pasa de 130 o 145 ya estamos hablando de un nivel de genialidad. Ahora, cuando está entre 70 y 90, decimos que la persona tiene lentitud en los procesos neurocognitivos, lentitud en los procesos de inteligencia, pero con entrenamiento, con paciencia, con perseverancia, es capaz de ser completa y absolutamente funcional, igual, es decir, no tiene ningún tipo de retardo o discapacidad cognitiva, simplemente requiere un poquito más de esfuerzo. Cuando bajamos de 70 hacia abajo, entonces ya empezamos a hablar de niveles de discapacidad cognitiva. Discapacidad cognitiva antes se conocía como retraso mental leve, profundo, moderado. Ahora eso ya no se utilizan esos términos, ni se deben utilizar. Hasta ahí estamos hablando del concepto de inteligencia tradicional. Sin embargo, luego han aparecido otras personas que han postulado otros conceptos de inteligencia que entran a complementar, no a reemplazar, no a quitar, sino a complementar, a darle una visión más amplia, por supuesto, mucho más integral, más holística a la inteligencia. Y ahí tenemos, por ejemplo, a Goleman, que Goleman empieza a postular, él no lo inventó, digamos que él lo difundió y obviamente continuó los trabajos, el tema de inteligencia emocional, esa capacidad de conocerme, controlarme
y conocer mis emociones, gestionar mis emociones, conocer las emociones de los demás y ayudar a que los demás también las gestionen. No tiene que ver con la inteligencia cristalizada o con la inteligencia tradicional, es otro nivel de inteligencia. Y luego aparece también Gardner cuando postula el tema de los aprendizajes múltiples, y él dice que existen 8 estilos de aprendizaje, o como él en su momento lo llamó, inteligencias múltiples, que tenemos la inteligencia que tiene que ver con la inteligencia musical, kinestésica, en fin. Entonces, ellos hablan de que hay otros tipos de inteligencia, además de la de inteligencia tradicional o cristalizada, y eso es muy importante, porque ya empieza a desmontar el mito que el más inteligente es el que es mejor para el razonamiento abstracto. No, tenemos niños, por ejemplo, que presentan síndrome de Down, que obviamente puntúan muy bajo en la inteligencia, en el WISE o en el WISC, la inteligencia tradicional, pero puntúan muy alto en la inteligencia emocional, y eso les da la posibilidad de ser funcionales, incluso de trabajar y de ser muy felices. Ya les abre posibilidades, ¿ya? Hay personas que puntúan bajo en uno pero alto en otro, es decir, la inteligencia no es un concepto unificado para todos, o es mi idea. Puedo estar equivocado, puedo tener personas, colegas que piensen diferente, y es muy respetable, porque el tema de la inteligencia todavía está en investigación. Cuando pasamos, eso es el cerebro, ahorita vamos a mirar un poquito acerca de la disfunción, o sea, de la patología, cuáles son esos trastornos que se empiezan a generar, o enfermedades o patología que comienzan a generarse cuando hay un problema en ese desarrollo. Hasta el momento hemos hablado de el modelo de desarrollo normal que se debe presentar en el cerebro. Ahora, cuando hay disfuncionalidad cerebral del neurodesarrollo, sabemos que puede darse por causas genéticas o por causas metabólicas, o sea, el funcionamiento. También puede darse por infecciones, es decir, algún tipo de, por ejemplo, una meningitis meningocóxica, también por tóxicos, intoxicación por plomo o algunos agentes químicos, por problemas o falta de oxígeno, o incluso, ojo, porque esto se está presentando en muchas ciudades, grandes ciudades del mundo, mala oxigenación, la contaminación exagerada nos da un nivel bajo de oxígeno que en el momento de la infancia, cuando se está desarrollando, altera, genera trastornos del neurodesarrollo, por traumatismos, o sea, golpes, traumas, accidentes cerebrovasculares. Y está, por supuesto, otra causa que es la epigenética, que es la idiopática, que es esa causa desconocida. Entonces tenemos causas genéticas, metabólicas, infecciosas, tóxicas, oxigenantes, traumáticas o idiopáticas, que pueden alterar el desarrollo del cerebro. Pero cuando se altera ese desarrollo del cerebro, los efectos siempre se van a dar o cognitivos, es decir, afecta el lenguaje, tiene dificultades para resolver problemas, tiene trastornos de memoria, obviamente va a afectar el estudio y el trabajo. Puede tener efectos motores, afectar el movimiento voluntario o involuntario, tono, la fuerza, el reflejo, problemas de conducta como situaciones de la atención, el manejo del impulso, habilidades sociales, incluso alucinaciones. Y puede también verse ya cuestiones biológicas físicas como la micro o macroencefalia, la alteración, la convulsión, anomalías de la actividad eléctrica del cerebro, en fin. Hablemos entonces ahora de algunos de estos trastornos. No, son muchos, no vamos a hablar de todos, pero sí algunos. Por ejemplo, el síndrome de Down, que es muy común. El síndrome de Down, primero que todo, no es una enfermedad, es un trastorno del neurodesarrollo, es diferente trastorno a enfermedad. ¿Por qué no es una enfermedad? Porque es que no es un niño que nazca enfermo, simplemente nace diferente. ¿Por qué nace diferente? Porque tiene una alteración cromosómica que está representada en que el par 21 tiene un cromosoma extra, en vez de tener 2, tiene 3. Y al tener un cromosoma extra en el par 21, pues genera unas características físicas y también cognitivas que le afectan el lenguaje y el desarrollo psicomotor. No necesariamente, ojo, no necesariamente retardo o discapacidad cognitiva, no necesariamente. Puede en algunos casos sí, en algunos casos no, porque conocemos personas con síndrome de Down que tienen una capacidad cognitiva igual o levemente inferior, pero no necesariamente. Pero sí todos tienen situaciones de lenguaje y el desarrollo psicomotor diferente.
¿Cuáles son las diferencias que tiene el cerebro de una persona con síndrome de Down y una persona sin síndrome de Down? Pues el cerebelo es más pequeño y por eso es que tiene alteraciones en la memoria y en el lenguaje también. Tiene el hipocampo, es de menor tamaño y al ser de menor tamaño, entonces puede tener algún tipo de dificultad para la memoria emocional. El cuerpo calloso también es de menor tamaño y el cuerpo calloso es un cuerpo muy importante que se encarga de unir los dos hemisferios. Está como acá el cuerpo calloso, entre los dos hemisferios está. Y ese cuerpo calloso se encarga de unir ambos hemisferios para que se comuniquen, los comunica. Es como una autopista que los comunica. Al ser un poco más pequeño, entonces la comunicación interhemisférica se limita. Tiene menos neuronas a nivel de corteza auditiva y menos conexiones, lo que le afecta un poco el lenguaje. En fin, tiene algunas, el cerebro en general es un poco más pequeño y menos desarrollado, lo que no significa, que es lo que decíamos al inicio, que gracias a la plasticidad cerebral y a la arquitectura, las personas con síndrome de Down no puedan tener un nivel o calidad de vida, no puedan ser felices o ser aportantes para sí mismas y para la sociedad. Tenemos también trastorno por déficit de atención. Es importante que sepamos que el TDA o el trastorno por déficit de atención puede ser con hiperactividad o sin hiperactividad. Siempre creemos que es con hiperactividad únicamente. No, también está sin hiperactividad. Se inicia en la infancia. Las causas, hay algunas causas que se conocen, pero hay muchas que no se conocen también. Por ejemplo, la encefalitis letárgica, la hiperquinesia compensatoria o, en fin, hay problemas de pronto de anoxias o alteraciones neuroquímicas. ¿Cómo identificamos un niño o niña con TDAH? Y ojo, si aquí de pronto hay profesores, maestros que están viendo o nuestra charla, porque no todos los niños o niñas que son cansones, que son inquietos, que se mueven mucho, no todos tienen TDAH. Existen muchas causas para ese tipo de comportamiento. Una de ellas es el TDAH. Pero los síntomas son dificultades para resistir, se distraen muy fácil, dificultades para mantenerse mucho tiempo en una tarea larga, dificultades para atender selectivamente los estímulos, dificultades para ordenar de manera secuencial las cosas, no terminan lo que inician, y eso tiene una cantidad de efectos. Por ejemplo, el TDAH, cuando no está bien tratado, genera alteraciones de la conducta, genera déficit cognitivo, dificultad de la autorregulación, problemas de la escritura, del cálculo, de la lectura, problemas de aprendizaje, pero ojo, hago una aclaración, no es porque el TDAH por sí mismo le genere discapacidad cognitiva o dificultad de aprendizaje, no es que el niño o niña con TDAH tenga menor capacidad, no, es porque al ser de tanta facilidad para distraerse y tanta dificultad para focalizar la atención, por supuesto, el nivel de aprendizaje baja. No porque no sea capaz, sino simplemente porque se distrae mucho más fácil. Por eso hay unos tratamientos. El principal tratamiento, y que yo siempre recomiendo, es un tratamiento de psicoterapia que debe estar acompañado por los padres, profesores y cuidadores del entorno, que es de psicoterapia. Pero en algunos casos, en algunos, no en todos, necesita también tratamiento de medicamento. El medicamento que más se utiliza en estos casos, más indicado, es el metilfenidato, que, bueno, más conocido como la Ritalina. Pero no en todos los casos, no es que, ay, dice la mamá, es que mi niño es muy inquieto, es muy necio, es hiperactivo, dele Ritalina, no, porque la Ritalina o metilfenidato en personas que no lo necesitan genera unos efectos adversos que son importantes. Podemos mirar acá, porque esto es biológico, podemos mirar acá alteraciones a nivel del cerebelo y a nivel occipital de personas con TDA y personas sin TDA. Entonces, no es que el niño sea inquieto porque quiere, es porque tiene una cuestión. Vamos a ver acá de manera corta un video y la mesa me dice si se escucha, por favor. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad, o TDAH, como se conoce comúnmente, afecta a cerca de 1 de cada 20 jóvenes en todo el mundo.
puede tener un gran impacto en la vida cotidiana, en la escuela y con amigos. Los síntomas de desatención, impulsividad e hiperactividad pueden reducir la capacidad de una persona de controlar sus acciones y concentrarse sin distraerse. Algunas personas han expresado su escepticismo con respecto al trastorno, pero las imágenes cerebrales han mostrado que los síntomas de TDAH están asociados con una serie de anomalías en el desarrollo y funcionamiento de algunas zonas del cerebro. Veamos primero la corteza cerebral, la capa superficial del cerebro. Durante el desarrollo normal, la corteza, que juega un papel clave en la memoria, atención, pensamiento y lenguaje, aumenta gradualmente en grosor antes de alcanzar un máximo durante la adolescencia. Los escáneres muestran que en niños con TDAH, la corteza se desarrolla en general más despacio, especialmente en las regiones de los lóbulos frontal y temporal, los cuales son importantes para la memoria y para controlar la conducta. Generalmente, la corteza frontal junto con otras partes fundamentales del cerebro son más pequeñas en los niños con TDAH que en los niños que no lo padecen. Estas partes del cerebro no funcionan de forma aislada, sino que interactúan ampliamente para crear redes que controlan funciones como el lenguaje, la atención y el movimiento. La actividad de las distintas redes aumenta y disminuye, permitiendo que tengan lugar las distintas funciones. Por ejemplo, mientras estás viendo este vídeo, la actividad en las redes involucradas en el procesamiento de la información generalmente habrá aumentado, mientras que la actividad en las redes involucradas en la distracción habrá disminuido. En una persona con TDAH, la actividad de estas redes está alterada y las conexiones dentro de las redes están interrumpidas. Y cuando miramos más de cerca la comunicación entre estas redes, también hay un trastorno en la liberación de las sustancias químicas, dopamina y noradrenalina, que son las responsables de transmitir los mensajes entre células cerebrales. En términos generales, cuando los niños con TDAH llevan a cabo tareas específicas, algunas redes no están encendidas lo suficiente, mientras que otras permanecen encendidas demasiado tiempo. Las investigaciones en todo el mundo han mostrado diferencias en el desarrollo y el funcionamiento del cerebro de los niños con TDAH. Hay otro trastorno que es muy común, tal vez es el trastorno más común del neurodesarrollo, que tiene que ver con la dislexia. La dislexia tiene que ver con, es otro trastorno, el Tourette, que es una cantidad de reacciones que no pueden controlar las personas. Pero para terminar, la manera como esto lo podemos manejar es por medio del apoyo familiar. El apoyo de la familia es fundamental, pero el amor es tal vez la manera más importante para poderlo cumplir. El amor de los padres, el amor de los médicos, el amor de los psicólogos, el amor de los profesores, el amor que nos podamos brindar unos con otros, tal vez es la mejor manera de generar una sociedad más justa y de tratar todo tipo de enfermedad o de trastorno. Y bueno, muchísimas gracias. Excelente mensaje, doctor. Con eso nos quedamos con el amor como parte de una parte curativa o sanadora en diversos aspectos de nuestra vida, ¿no? Hoy que estamos en el eje de salud. ¿Qué te parece, mi estimado Luis Vera, si compartimos el certificado del doctor Santiago, quien hizo una excelente intervención en esta ponencia magistral? Y bueno, pues, estimado doctor Santiago, le hacemos entrega del certificado, que como bien ahí lo pueden ver, es un certificado que se otorga por este tercer congreso llamado Globalización y Desarrollo Social para el doctor Santiago Restrepo Garizábal. Ahí aparecen las firmas, las fechas que son 25, 26 y 27 de agosto de este año 2022. Muchas felicidades, doctor, y muchas gracias. Aprendimos mucho y nos llevamos un mensaje impresionante. Y bueno, le cedo la palabra a mi compañero Luis Vera para que nos presente a la siguiente ponencia.